Él es el Alfa y Omega. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Bien, ya estamos de nuevo en Alfa y Omega y en su canal de televisión, que es siempre de grande y de extrema bendición. Soy el pastor Gonzalo Rodríguez Cruz y es el momento en el cual tengo el privilegio de poder compartir la gloriosa, bendita y santa palabra de nuestro Dios. Estamos en el mes patrio y hoy precisamente 15 de septiembre del año 2021, una fecha conmemorable en la cual hay celebración, aunque por situaciones de pandemia, pues al parecer la gente estará en sus casas, pero no por ello no deja de gozarse y de celebrar la independencia de nuestra nación, México. Hoy quiero compartir esta enseñanza bíblica que lleva por título La libertad y el legalismo en la iglesia. Nuestro texto base es Gálatas capítulo 5 versículo 1, que a la letra dice: en el nombre del Señor Jesucristo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oramos. Padre glorioso, te damos gracias en este día especial, rogándote como siempre, Señor, que tu favor sea con cada uno de nosotros, de los que estarán viendo este canal de televisión, a todo hogar, a cada vida donde pueda llegar tu palabra. Como está escrito, esta haga aquello para lo cual es enviada y no vuelva a ti vacía. Como la lluvia que cae del cielo y no vuelve nuevamente allá, sin antes hacer aquello para lo cual tú la envías. La lluvia, cuando cae a la tierra, produce vida. Las bestias del campo tienen alimento, pueden beber agua y hay producción. Asimismo, tu palabra moje la tierra, toque las vidas y produzca fruto que abunde, fruto que permanezca. Haga una transformación tu palabra hasta allá donde llegue. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo rogamos humildemente. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Repito el texto con el cual hemos iniciado. Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, vamos a estudiar algunos conceptos muy importantes que cada uno de nosotros como cristianos debemos de tener bien claros. Y esto analizándolo por medio de la palabra de nuestro Dios, para no caer en situaciones de un falso cristianismo, sino que nuestra enseñanza esté centrada en la Biblia, que es la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a estudiar dos conceptos muy importantes: la libertad en Cristo y el legalismo en la iglesia. Vamos a analizar primero la libertad en Cristo. La palabra del Señor nos manda a permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, ya que esa libertad fue pagada con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Analicemos entonces primeramente la libertad que Cristo nos ha dado en lo espiritual. Nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del pecado.
En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34, nos dicen las Sagradas Escrituras de la manera siguiente. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero nosotros hemos sido libertados por medio de Cristo Jesús, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y como el Salvador de nuestras vidas. En el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 36, escrito está: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por medio de Cristo Jesús, somos entonces libres de la condenación por causa de nuestro pecado. En Romanos capítulo 8, en su versículo 1, dicen las Sagradas Escrituras: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el verso 33 hasta el verso 34 dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero ahora estamos en Cristo, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por medio de la muerte de Cristo en la cruz, nosotros somos hechos libres de la ley, pues nosotros hemos muerto también con Cristo. En Gálatas, en su capítulo 2, verso 19 y versículo 20, dice así: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, habiendo muerto con Cristo, hemos sido hechos libres de la ley. En Romanos capítulo 7, en el versículo 1 al versículo 6, dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto
para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, analicemos la libertad que Cristo nos ha dado para usarla en nuestro diario vivir. El Señor nos ha hecho libres para elegir lo bueno y edificante para nuestra vida. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, en el verso 2, dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Bendito sea, perdón, es el verso 12, me equivoqué, disculpen. Capítulo 6, verso 12 de la primera carta a los Corintios. Todas las cosas me son lícitas, gloria a Dios, me son permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas. Nuevamente vuelve a decirlo. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Alabado sea el Señor. El Señor nos ha hecho libres para elegir lo que es bueno y edificante para nuestra vida. Y para tomar la decisión de desechar lo que no conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo debo de aplicar el discernimiento allí. Que es bueno, que es malo, que conviene, que no conviene, que edifica, que destruye. Bendito sea el Señor Jesucristo, quien ahora nos ha dado ese poder para elegir. Bendito el nombre del Señor. Así que por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, como dice Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu Santo de Dios el que ahora en nosotros nos guía hacia toda verdad. Para que no seamos engañados, para que no tropecemos, para que llevemos una vida victoriosa. Bendito sea el nombre del Señor y podamos vencer las tentaciones y podamos vencer al pecado porque Cristo ya lo derrotó. Hay muchas cosas que en la palabra de Dios no están establecidos si son pecado o no son pecado, pero la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos permite tener el discernimiento del bien y del mal para nuestra vida. Por ejemplo, la palabra de Dios no nos dice que no fumemos. Decimos, si puedo fumar, ahí no hay ninguna prohibición a que yo no fume. Bueno, pero el discernimiento es una gracia, un don del Espíritu Santo, nos apercibe para entender que eso daña el cuerpo. Nuestro cuerpo es llamado a ser el templo del Espíritu Santo. Entonces yo digo, bueno, yo no voy a dañar el templo de Dios, el cuerpo. Entonces el discernimiento entra y digo, eso no conviene, no edifica, destruye y mata. Entonces, así como esa, hay quizás varias cosas que no sabemos si es pecado o no es pecado, pero el discernimiento nos lo hace entender, nos lo hace saber si daña o no daña. Entonces, tenemos que saber discernir, y esto es por obra del Espíritu Santo. Es una facultad que Él nos da. Tenemos entonces que reconocer que al ejercer nuestra libertad en Cristo, no debemos dañar la conciencia de los hermanos que son aún débiles en la fe. En la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice: pero mirad que esta libertad vuestra
no venga a ser tropezadero para los débiles. Bendito sea el nombre del Señor. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Algunas veces, algunas cosas que nosotros hacemos, pudiéramos pensar, yo tengo la total libertad, yo puedo hacer lo que quiera, soy libre en Cristo. El apóstol nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. La mujer, ¿cómo me debo vestir? Yo puedo vestirme como sea, podría decir la mujer creyente. Total, yo soy libre en Cristo. Cristo pagó por mi libertad. Pero si la forma en que se viste puede hacer tropezar, caer al prójimo, entonces ya no está actuando conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Debe de haber el discernimiento, que sí, que no, hasta dónde. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, porque es el Espíritu de Dios quien nos da esa facultad. No podemos decir, ¿verdad? Soy libre, Cristo me hizo libre, no, nadie puede decirme nada, pero nuestra conciencia nos debe de hablar, ¿verdad? Y debemos de tener cuidado para no dañar la conciencia, porque a veces se puede acallar la conciencia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 27 al verso 32, nos dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Bendito el nombre del Señor. Mas si alguien os dijere, esto que está aquí, esta comida fue sacrificada, fue ofrecida a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y la plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad? ¿Por la conciencia de otro? Bueno, entonces, debemos de cuidar de no ser tropezadero para otros. Yo puedo decir, a mí la Escritura me dice que yo tengo libertad para comer lo que sea. Yo puedo comer camarón, puedo comer cerdo, puedo comer, no sé. Pero otro que no lo come, dice otro texto, ¿verdad? Si yo agarro y puedo, hasta lo saboreo, mira el camarón, ya no estoy actuando conforme al amor. Que no sea la comida el motivo por el cual yo pueda herir el corazón de mi prójimo. Seamos sensatos, prudentes, temerosos de Dios y aprovechemos bien la libertad que Cristo nos dio. Esta libertad no es para dar ocasión a la carne, a mi ego, a mi vanagloria, sino que yo debo de ser cada día como el Maestro. Él dice, aprendan de mí a ser mansos y a ser humildes de corazón. Gloria a Dios. Entonces, no debemos caer en el error de utilizar nuestra libertad en Cristo como una excusa para vivir en libertinaje. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice así, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los
otros. Entonces, pastor, ¿me puedo echar una cerveza? Pastor, ¿puedo ir al cine? Pues no sé cuáles sean tus intenciones de ir al cine. ¿Con quién vas al cine? Pues voy con mi novia. ¿Los dos solitos? Pues sí. ¿Y a qué van los dos solitos al cine? Pues a ver la película. ¿Será? Entonces, cada uno debe medirse. Cada uno debe de saber. Cada uno se conoce. ¿Qué película vas a ir a ver al cine? Pues quién sabe. Entonces, no sabes ni a qué vas. Debemos entonces tener cuidado. No debemos usar la libertad para la cual yo fui llamado, sacado de la esclavitud y llamado a la libertad. Pero no debo tomarla como ocasión para la carne. Yo debo cuidarme a mí mismo. Tú debes cuidarte a ti mismo. Porque no en todo lugar va a estar el pastor. Pero los ojos de Dios sí están en todo lugar. Para Él no hay paredes, no hay techo, no hay losa. El ojo del Señor está en todo lugar. Podemos escondernos mirando los cuatro puntos cardinales y decir, no, pues nadie me ve, pero no alzamos los ojos para entender que hay unos ojos que todo lo ven. Tengamos cuidado entonces de cómo andemos. En Judas, versículo 4, dice así: gloria al Santo de Israel, aleluya. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, pues para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá gente así en las iglesias? Pues sí, sí lo va a haber, sí lo hay, porque ya está escrito. Dice que habrán algunos hombres que van a entrar encubiertamente dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y son hombres impíos. No van conforme al evangelio, conforme a la piedad. Son mentirosos, engañadores, que se meten inclusive hasta las congregaciones y alguna que otra vez hasta predican. Y a veces hasta se hacen gozar de algún título, ¿verdad? Llamándose apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, o argumentando tener algún testimonio o ministerio. Pero son lobos rapaces que entran a las iglesias encubiertamente. Pueden llevar hasta algún certificado, título, credencial, pero no tiene el llamado, la vocación, la unción, el temor de Dios, el respaldo. No es del Espíritu de Dios. Es un engañador, un impío que se hace pasar por creyente y a veces hasta predica y ministra. Entonces es importante el discernimiento. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Habrá hombres, mujeres de este tipo, sí, los va a haber. El trigo y la cizaña estarán dentro de la iglesia hasta el llamado final, ¿verdad? Y entonces debemos de entender que la iglesia es un hospital de enfermos y que alguno que otro, ¿verdad?, no encontrará la sanidad de su alma, porque no es de Dios, pero va a estar allí, ¿verdad? Es cizaña que estará allí. Que no nos desanime esto. Todo lo que debamos de hacer los creyentes tiene que ser para la gloria de nuestro
Dios. Bueno, ya hablamos, creo, pues una parte considerable sobre la libertad que tenemos en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa es una libertad que Él pagó hace 2000 años como el héroe de nosotros, los creyentes. Así como tenemos un héroe nacional, ¿verdad?, que hizo a esta nación libre de la esclavitud. Así nosotros, los creyentes, nosotros los denominados cristianos, hijos de Dios, tenemos un libertador máximo que nos ha rescatado de la cautividad, de la cárcel del pecado, que nos ha arrancado del mundo y nos ha dado una nueva vida y nos ha hecho más que vencedores, victoriosos sobre la tentación, sobre el pecado. Él es nuestro líder. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro libertador. Ahora vamos a reflexionar sobre la otra parte de este tema, que es el legalismo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículo 8 y versículo 9, dice así: este pueblo me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora, ¿qué es el término legalismo o legalista? Porque vamos a reflexionar ahora sobre el legalismo. ¿Qué es el término legalismo o legalista? Tenemos que saber primeramente que la palabra legalismo o legalista no aparece en la Biblia, sino que es un término que se usa para designar, como lo decía el versículo, a aquellas iglesias y líderes religiosos que enseñan como doctrina mandamientos de hombre. Ni siquiera lo manda Dios, ni siquiera lo enseña la Biblia, pero ellos ponen sus propios mandamientos. Y qué triste es ver que en muchas congregaciones, en muchas iglesias, en muchos templos, hay legalismo. Mandamientos que son puestos por hombres, que ni siquiera es Dios. Entonces, y ellos lo ponen como doctrinas, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la Biblia. Y a veces son tan aferrados a eso que defienden más los mandamientos puestos por estos líderes en esas congregaciones que los verdaderos mandamientos que dejó Jesucristo en el nuevo pacto. Mandamientos de hombres. Las iglesias legalistas son aquellas que imponen carga sobre las personas, tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que ni ellos mismos pueden llevar. En Mateo capítulo 23, versículo 3 al versículo 5, vemos aquí, Mateo 23, verso 3 al 5, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Se está refiriendo aquí a los escribas y a los fariseos. Cabe mencionar que en este capítulo 23 del Evangelio de Mateo, 7 veces el Señor Jesucristo les recrimina a los escribas y a los fariseos y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y les va diciendo de uno por uno, ¿verdad? Y 7 veces es el número perfecto de Dios. 7 veces, si usted lo busca en todo el capítulo 23, se va a encontrar con que 7 veces Jesús les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¡Qué tremendo! Y en el verso 33 les dice: serpientes, generación de víboras. O sea, descendencia del diablo les está diciendo.
Qué tremendo, qué fuerte. Contra los escribas y los fariseos, que ellos eran muy legalistas y ponían cargas pesadas sobre los hombros de la gente, pero ellos ni con un dedo querían moverlas, porque ellos decían, pero no hacían. Esta es la perfección de la hipocresía. 7 veces le dice hipócritas, lo que les está dando a entender es que son perfectos hipócritas. El grado de perfección de la hipocresía lo encontramos en Mateo 23. Así que las iglesias legalistas son aquellas que imponen cargas sobre las personas, tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que ni ellos mismos pueden llevar. Qué triste es ver congregaciones que están llenas de legalismo, juicio, palo, maldición, pobres ovejas, puro palo y palo y palo, y condena y juicio y maldición. Pero ¿cómo está la vida de esos ministros? Hay un pensamiento mexicano que dice así: ¿quieres saber cómo vive Andrés? Vive con él un mes. Y qué deplorable es encontrar ministros, entre comillas, líderes religiosos, que en el templo son legalismo, y doctrinas de hombre, a veces ni siquiera Biblia. Pero ¿cómo son en sus casas? Ni la esposa lo soporta, ni los hijos le siguen, no le creen. ¿En cuántas ocasiones hay que la esposa está sentada, verdad, en la primera banca o en la primera silla del templo, de la iglesia, y sube el ministro, verdad, a predicar, y empieza, tra, y la esposa del ministro está sentada y dice, la mata así, y alguna que otra vez dice, no le crean, no lo vive? ¿Ha pasado? Sí, ha pasado. Líbrenos el Señor, más que ya el Señor está cerca. El Señor ya está a la vuelta de la esquina. El arrebatamiento está a las puertas, es inminente. Líbrenos el Señor, que después, como dice San Pablo, de ser heraldo, de ser maestro, termine yo reprobado. Y estamos en la recta final, iglesia. Ministro, tenemos que cuidarnos. No vengo aquí a presumir que yo soy el perfecto, líbreme el Señor, sino que esto es una exhortación general, como dice la Escritura, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos. O sea, corta para allá y corta para acá. Que soy el primero que tengo que ponerme la camisa de cristiano. Porque por nuestras palabras seremos juzgados. Porque somos cartas abiertas que cualquiera puede leer. Los vecinos nos tienen así, mira, bien checadito. Si en casa hay gritos, si hay golpes, si hay maldiciones, o sea, ¿cómo vivimos? Y amado creyente, amado hermano, quizá tu vecino no tiene una Biblia y tú seas la única Biblia que tu vecino pueda leer. Yo pueda ser la única Biblia que mi vecino pueda leer. Él está viendo cómo vivo, a ver si lo que profeso, lo que predico, la predicando en internet, cayó en las manos de mi vecino y mira y dice, no. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Tenemos un gran héroe, el máximo. Se llama Jesús. No quitemos nuestros ojos del Maestro. Vivamos para Él. Sí se puede, porque si Él está con nosotros, lo tenemos todo. Nuestro Señor Jesucristo nos hizo un llamado. Todo aquel que estuviera trabajado y cargado, que venga a mí y yo lo haré descansar, dice en Mateo capítulo 11, versículo 28.
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Pero lastimosamente los legalistas cargan a las personas con sus propias leyes, con sus normas, con sus preceptos eclesiásticos. Jesús dice: venga pueblo, ven hijo, tráeme tu carga. Y a cambio de tu carga te voy a dar mi paz. Pero cuando caemos en manos de los legalistas, en lugar de que nuestras cargas sean quitadas, ellos vienen y nos ponen cargas pesadas que ni ellos pueden llevar. Ese es el legalismo. Estoy en varios grupos de WhatsApp donde me incluyen, ¿no? Y algunos ni permiso me piden y ya me metieron en un grupo, ¿no? Hasta internacionales, ¿no? Donde hay apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, de todo. Y una lluvia de pensamientos diversos, ¿no? Que suben sus enseñanzas y suben y unos empiezan a pelear. No, que esto no, que... Y uno dice una lluvia de legalismo. Del legalismo, va, severos. ¿Cómo se vivirá en casa? Dice un pensamiento: cuida tu carácter, la forma en que te conduces, la forma en que te expresas en tu casa, porque ese es el verdadero carácter tuyo. Como seas en tu casa, es como realmente eres. Afuera podrás ser un actor, pero el que se expresa en casa, ese es el verdadero. El de afuera puede ser un actor. Gloria a Dios. Analicemos cómo se manifiesta el legalismo en lo espiritual, en la salvación. Muchas de las iglesias legalistas dejan de lado la justicia de Dios por medio de Jesucristo. La justicia de Dios por medio de Jesucristo. Él murió en la cruz. Sin tener pecado alguno se hizo maldición por usted y por mí. Pagó nuestra deuda. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es Jesucristo. No son nuestras propias justicias, no son nuestras obras, no son nuestros méritos, sino los méritos del Hijo en la cruz del Calvario. Somos justificados por Jesús. Él pagó la deuda que ni usted ni yo podríamos pagar nunca. Así que son demasiadas las iglesias legalistas que dejan de lado la justicia de Dios por medio de Jesucristo, para ellos establecer su propia justicia por medio de leyes, por medio de reglamentos humanos. En Romanos capítulo 10, así está escrito, versículo 2 al versículo 4. Dice así: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios solamente es Jesucristo. No podemos establecer nuestra propia justicia, lo que yo creo, lo que yo considero. Entonces, es decir, establecen su propio método. Y es tremendo. Su propio método de salvación para el pecador, que puede estar basado, según ellos, en reglas, en normas establecidas por ellos mismos, y no por la palabra de Dios. Buscan la salvación por obras. Salen a las casas, y no es que sea malo, no estoy diciendo eso.
Todos tenemos que hacerlo, es la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero no es para ganarnos la salvación, de que si no hacemos eso, entonces no somos salvos, que tenemos que hacerlo para que entonces Dios nos dé un pedazo de cielo. Esas son obras. No es por obras la salvación para que nadie se llene de vanagloria. Es por fe, y eso es un don que Dios pone. ¿Pero fe en qué? Fe en la obra redentora del Señor Jesucristo. En Colosenses capítulo 2, versículo 20 y al versículo 22, dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Es decir, que el legalismo expresa lo siguiente: para ser justificado, para ser salvado, tiene que recibir a Jesús y además hacer esto o aquello, lo cual va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Muchas doctrinas, religiones establecen esto. O sea, sí, tiene usted que recibir a Jesús, pero además tiene usted que pasar por estos sacramentos. Si usted no pasa por estos sacramentos, usted no es salvo. Y aquel que estaba, ¿verdad?, en el Gólgota, en el monte de la calavera, habían dos tremendos delincuentes, malditos. Solamente a los malditos se les hacía morir en una muerte cruel, muerte de cruz, colgado en un madero. Jesús, sin tener pecado, se hizo maldición por nosotros, ahí fue clavado. Pero a los costados había dos terribles delincuentes, posiblemente sicarios, la peor realidad de la sociedad. Y estando ellos ahí desangrándose, clavados ante todo el pueblo, ¿verdad?, uno de ellos dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. O sea, quítate los clavos, puedes hacer milagros, y quítanoslos a nosotros. O sea, los retó. El otro, que estaba en el otro extremo, a un costado de Jesús, le dijo: cállate, que en este lugar de tormento tienes temor de Dios. Tú y yo bien merecemos este tipo de muerte por las cosas malas que hemos hecho. Pero luego, con reverencia, refiriéndose al que estaba en medio, en la cruz del centro, o sea, a Jesús, le dijo: pero este ningún daño ha hecho. Y luego expresó: Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a reinar. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no pasó por ninguno de los sacramentos que muchas religiones imponen para salvación. Este hombre posiblemente nunca fue bautizado, en fin, no fue presentado. Mas sin embargo, a lo último, reconoció a Jesús como el Señor de la vida, como el que va a venir a gobernar. Entonces, el hombre pone reglamentos, estatutos. Me llevaría aquí mucho tiempo compartiendo cosas que uno va encontrando al paso de los años. Usted no puede ser bautizado. En una ocasión vi en una enseñanza, era doctrina de bautismos, en una congregación hace como 25 años atrás. Usted, al requisito para ser bautizado, decía allí: que no juegue fútbol. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿A poco si juega fútbol no puede ser bautizado? Luego decía otro: que no juegue rayuela, que era de que tiraba una moneda, no, donde cayera la moneda. Que no juegue rayuela. Si juega rayuela no puede ser bautizado. Luego decía otro: que no use barba. Santo Dios, dije yo. Que no use barba. Entonces, si usas barba y tú te tienes que quitar la barba, porque si no, no eres digno para ser bautizado. Y si no eres bautizado, no vas a ser miembro de la iglesia. Dios bendito, entonces Jesús no va a poder ser bautizado.
Qué tremendo, hermanos. Pero así como ese, cerramos la puerta a los que quieren entrar. Y ni nosotros estamos adentro. Qué tremendo. Bendito es el nombre del Señor. Ahora analicemos cómo se manifiesta el legalismo en el diario vivir y cómo no nos permite disfrutar de la libertad que Cristo nos ha dado. Vamos a ver ahora el legalismo en nuestra vida diaria. Verdaderamente el legalismo es esclavitud. Significa haber sido liberado de la esclavitud por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero volver a ser esclavizado por los religiosos en la iglesia. El legalismo es un sistema de normas eclesiásticas, o sea, normas que se ponen en la iglesia, enfocadas en la apariencia, es decir, enfocado en el exterior de las personas y no en su corazón, lo cual fue duramente señalado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, versículo 24 al versículo 28, y yo le doy lectura. Guías ciegos, dijo Jesús a los escribas y a los fariseos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Santo Dios del cielo. ¡Qué fuerte! Pero esto ya existía desde el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra y Jesús lo recriminaba. Y había líderes religiosos dentro de los templos, legalistas. Pero Jesús los reprende duramente. Guías ciegos. Imagínate que un guía que está ciego va a guiar al pueblo que está ciego. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y es lo que le dice Jesús: guías ciegos, vuelan el mosquito, se tragan el camello. Ponen estatutos, ponen leyes, ponen normas que ni ellos llevan. Y en sus vidas personales, fuera del templo, son terribles. Por eso el Señor Jesucristo los encaraba. Los cristianos legalistas podrían ser comparados con la higuera en la cual nuestro Señor Jesucristo fue a buscar frutos, pero lo único que tenía eran hojas, no higos. Jesús quería comerse un higo y llegó y vio la planta, vio la higuera y empezó a remover las hojas y no encontró un bendito fruto. Al año siguiente llegó y vio ahí al viñador, ¿verdad? Y dijo: quiero comerme un higo. Y fue a la higuera y buscó. Segundo año nuevamente, lo único que encontró fueron hojas, pero no encontró fruto. Al tercer año pasó lo mismo. Puras hojas, pero no hay fruto. Y la Escritura dice: por sus frutos los conoceréis. No basta con que yo hable bonito, con que yo predique bonito, con que sea homilético, exegético y conozca raíces hebreas, griegas y hable muy elocuente, si no va conforme a lo que yo vivo. Una vida sin fruto. Así son los cristianos legalistas. Tiran a matar.
Te van a sacar, te van a hablar, te van a buscar. Pero ellos llevan una vida seca, una vida de pura hojarasca, tristemente pura paja, que va a ser quemada, porque el trigo, por más que lo busque, no lo hay. No hay fruto en sus vidas, pura hojarasca. Para un cristiano que forma parte de una iglesia legalista, no puede decir, todo me es lícito, sino al contrario, lo que él diría es, todo me es prohibido. No comprenden que nuestro Señor Jesucristo no vino a fundar una religión llena de prohibiciones o a dejarnos un listado de cosas prohibidas. Él vino a darnos salvación para que podamos ser libres para decidir agradarle con nuestra vida. En lugar de andar preguntando que si puedo hacer esto, que si puedo hacer esto otro. Miren, la cosa es sencilla. Cuando uno ha nacido de nuevo, el pecado te lastima. El pecado te da náuseas. Te dan ganas de vomitar. Y no es que no estés expuesto a caer en pecado. Todos somos tentados. El mismo Señor Jesús fue tentado después de ayunar 40 días. Se le presentó el diablo para tentarle. Y si fue a tentar el diablo a Jesús con 40 días de ayuno, pobre Gonzalo. Pobre de usted si no lleva una vida como la de Jesús. Vamos a ser tentados. Todos los días estamos expuestos. Y algunas veces podríamos caer en el pecado. Pero una cosa sí es garantía. Cuando tienes al Espíritu Santo, tú no vas a disfrutar el pecado. El pecado te va a quemar. Y vas a llorar. Y si te revuelcas en la inmundicia nuevamente, como el perro que ha vuelto al vómito, como la puerca que es lavada y vuelve a revolcarse en el lodo, no te vas a sentir bien. El pecado te va a quemar. Y te vas a meter a bañar, y te vas a bañar con agua caliente, y te vas a querer arrancar la piel. Y aunque sigas en el pecado, vas a sufrir. Y no vas a tener paz hasta que vuelvas al Señor. Y si por ahí algún hermano o el pastor te van a visitar, no te vas a poner arrogante y soberbio. No, es que esto acá. No vas a tener cara para dársela. Te vas a sentir avergonzado por la mancha de tu pecado. No que el Espíritu Santo te quiera avergonzar. El Espíritu Santo no avergüenza. El diablo avergüenza. El Espíritu Santo nos redarguye. Aquí se siente. La Escritura dice, corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Corazón contrito. Contrito significa que siente dolor por haberle fallado a Dios. Y un corazón así no lo desprecia Dios. Así que aunque caigas en el pecado, porque todos estamos expuestos a ello, no dejas de ser hijo. Pero el pecado no te va a dejar en paz. Y buscarás regresar al Señor, porque eres oveja de Dios. Expuesta al peligro todos, pero eres oveja del Señor. Y no tendrás paz hasta que vuelvas al rebaño. Como el padre que espera al hijo pródigo. Pródigo significa que se fue demasiado lejos. Eso es lo que significa pródigo. Como el padre que quedó en la casa y el hijo se fue pensando que podía y se gastó la herencia viviendo perdidamente con rameras y terminó entre los cerdos. No tenía para comer, nadie le daba trabajo, pero ahí la conciencia despertó
y reconoció que le había fallado a su padre. He pecado contra el cielo y ante ti, Padre. Ya no soy digno de que entre yo bajo tu techo, a tu casa. Estoy manchado de pecado, de inmundicia. Dame trabajo, por favor, como a cualquiera de tus jornaleros, para que yo me gane mi sustento. Eso es humillarse. Eso es arrepentimiento. No una arrogancia de yo me salí porque ahí esto y el otro y aquí. No acusa. Reconoce que ha fallado, que ya no es digno. Y a ese el Padre le dice, cállate, ya no hables más. Déjame darte un beso. Tráiganle sandalias y pónganla en sus pies para que camine ahora bien. Pónganle anillo en su mano y quítale esas vestiduras harapientas, sucias, llenas de vileza, de inmundicia, y pónganle vestidos nuevos. Y vamos, maten el becerro más gordo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido. Ese es el corazón del Padre. Ese es el corazón del Padre. Entonces, para terminar, ¿cómo podemos vivir en la libertad que Cristo nos ha dado y evitar caer en legalismos? ¿Cómo podemos evitarlo? Termino con este último versículo que nos dice la clave. Juan capítulo 8, verso 32, y ahí está la respuesta. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? El verso 36 del mismo capítulo 8 de San Juan dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad. Aquí está la verdad, en la palabra de Dios. ¿Quién es la verdad? Cristo mismo es la verdad. Él es nuestra verdad. Cíñete de la verdad. Abrázate de la verdad. Camina en la verdad. No seáis como los religiosos, los legalistas, como los escribas y los fariseos. Vivamos la verdadera libertad que Cristo pagó. Y entendamos que la libertad que Cristo pagó y que nos dio, no debe de ser tomada esa libertad para dar ocasión a la carne, a mis deleites pecaminosos de antes. Si fui borracho, ¿qué tengo que hacer hoy tomando? Yo soy libre y traigo la botella aquí. Esa no es la libertad en Cristo. Sigue siendo entonces esclavo del pecado. Si eras mujeriego, te toca una si es que tienes tu esposa. Te toca una. Si eras ladrón, le metías la mano al cajón. Y sigues siendo ladrón. Pues tal parece que todavía no eres libre, eres esclavo del pecado. La Biblia dice, el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si sigues siendo maldiciente todavía, maldices, dices improperios, palabras altisonantes, vulgares, soeces, corrientes, palabras corrompidas que hieren. Analiza tu corazón si verdaderamente ya naciste de nuevo, si verdaderamente ya eres cristiano o tal vez solamente eres simpatizante. Arrepiéntete, dobla tus rodillas, humíllate al Señor y dile, Señor, creo que no estoy convertido, solamente he sido simpatizante. Yo te ruego que entres a mi vida. Te entrego mi corazón. Humíllate al Señor
Deja que el Espíritu de Dios entre a tu vida, porque solamente el Espíritu Santo es el que va a hacer que verdaderamente tú cambies. No es una metodología el cristianismo es vida. El cristianismo es vida. Y esa la ocasiona el Espíritu Santo. Humíllate al Señor. Si sigues siendo ladrón, si sigues siendo todavía homosexual, prostituta, lesbiana, si sigues todavía siendo maldiciente, si sigues siendo todavía, mira, avaro, tienes muchas riquezas, pero todavía en tu corazón hay miseria. Lo único que tienes son riquezas, pero no tienes amor. Analiza tu corazón. Si verdaderamente estás en la fe o estás reprobado. Nada nos vamos a llevar. Cristo viene. Todo se va a quedar. ¿Para qué tantas riquezas? Si no las has sabido administrar, si no has sabido ser verdaderamente mayordomo del Señor. Para presumirlas. Para hacerte sentir que tú tienes capacidad, que eres mejor que los demás. No te engañes. No te engañes. Analiza. Y no te pongas triste. Todavía hay oportunidad. Hoy, 15 de septiembre del año 2021, siendo día miércoles. En este tiempo que son 17 horas de este día, aunque después puedas ver este video, y quizás sea en otro día y en otra hora, no importa. Entrégale tu vida. ¿Quieres que oremos? Ahí donde te encuentras. Dile, Señor Dios Todopoderoso, quizá he vivido a mi manera y no conforme a tus designios, conforme a tus mandatos. Pero hoy reconozco que no he vivido sabiamente, que me he dejado arrastrar por los deleites de la carne, que estoy en muerte y no en vida, que no soy salvo, que merezco el infierno, la condenación eterna, que no soy digno, que estoy sucio, que estoy manchado por el pecado, que solamente he sido religioso, legalista, que he tratado de imponer, pero que realmente no te conozco. Soy como uno de aquellos fariseos y escribas. Hipócrita. 7 veces hipócrita. Perfecto hipócrita. Pero hoy me arrepiento, Señor. Hoy me humillo delante de tu señorío, delante de tu soberanía. Perdóname, Dios mío. No estoy preparado para morir, pues me esperaría el infierno. Hoy reconozco que necesito al Salvador, que necesito al único que puede traerme libertad a la esclavitud en la cual me encuentro hoy, encadenado al pecado. Estoy hundido, Señor. Estoy hundido, creyendo que soy salvo. Me encuentro, aunque he estado engañado, Dios. Yo necesito al libertador en mi vida. Yo te necesito, Señor. Reconozco que no es por mi justicia, que es por tu justicia en la cruz del Calvario, donde pagaste mi deuda. Allí clavaste el acta de los decretos que me era contraria. Ahí pusiste mi deuda. Y ahora puedo ser acepto en el amado. El Padre solamente me va a aceptar cuando vea al amado en mi corazón. Cuando vea tu sangre, Señor Jesucristo. Justifícame delante del Padre. Me arropo, Señor, en tu soberanía. Me encomiendo a tu gracia y a partir de hoy, Señor, me tomo de tu mano porque no tengo otra salida. Dame esa libertad que verdaderamente yo necesito.
Gracias, Señor, la recibo en este día. Oh Señor Jesús de Nazaret, Hijo del Dios viviente, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Él es el Alfa y Omega. Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.